Gerente se disfraza de mendigo y espía a empleados del restaurante. Lo que descubre lo hace vomitar. Don José era un viejo empresario dueño de una cadena de restaurantes, pero no siempre fue rico. Su infancia la pasó recogiendo cartones para reciclar en basureros de su ciudad natal. Nunca conoció a su padre porque lo abandonó el mismo día en que nació, y su madre pasaba la mayor parte de sus días hospitalizada a causa de un problema de salud que la aquejaba desde la adolescencia, por lo que el pequeño José se vio empujado desde muy temprano hacia el reciclaje como forma de vida. Así, entre el basurero y las calles, José pasaba sus días tristes, soñando con tener dinero para darle a su madre la vida que ella merecía. Cuando cumplió 12 años, se sintió frustrado al ver que sus anhelos de éxito no se realizaban. Y fue entonces cuando José cometió el peor error de su vida. Desesperado y sintiéndose impotente, decidió robar. Entraría a la hacienda que rodeaba al pueblo y tomaría una de las tantas gallinas que allí criaban y la llevaría a su casa para prepararle un delicioso caldo. Así él podría ahorrar el poco dinero que ganaba en el reciclaje y con él comprarle las medicinas a su mamá. Pero para bien o para mal, estos deseos no se cumplirían. José, inexperto como era, fue atrapado por el capataz de la hacienda y llevado ante el dueño. Este, sin dudarlo, montó al niño en su carro y se dirigió con él a la policía. Desde que fue atrapado y hasta llegar a la estación, José estuvo paralizado por el miedo y no fue capaz de hablar. Pero frente al policía que lo interrogó, el niño por fin pudo explicarse y relatar los motivos que lo llevaron a intentar robar. Hasta ese momento, el dueño de la hacienda creyó que José era un simple vago que robaba frecuentemente para no trabajar. Pero al escucharlo, llorando y conocer su historia, se conmovió. Decidió retirar los cargos contra él y apadrinarlo. Le enseñó a leer y a escribir personalmente y le dio trabajo en el restaurante del que era dueño en la ciudad. Durante los primeros meses, el trabajo de José consistió en pararse frente al restaurante a hacerle propaganda ante los transeúntes que pasaban por la calle. Era un trabajo duro que lo dejaba exhausto, pero por primera vez en su vida contaba con un salario fijo con el cual ayudar a su madre. Además, después de aprender a leer y escribir, José descubrió que le apasionaba el conocimiento y se inscribió en un curso nocturno para validar en unos pocos años sus estudios primarios. Así transcurrieron el siguiente lustro de la vida de José. Era ya casi un hombre y sin duda alguna una persona totalmente nueva. Estaba a punto de graduarse como bachiller gracias a sus estudios nocturnos. Su alimentación había mejorado considerablemente. Lograba costear los gastos domésticos de su casa, así como los gastos médicos de su madre. Pero su madre era precisamente el dolor de cabeza que aún lo aquejaba, pues aunque seguía recibiendo el tratamiento recomendado por los médicos, su salud empeoraba cada día más. Pero una noche, al llegar a su casa, luego de una ardua jornada de trabajo y estudio, José recibió la trágica noticia que su madre había muerto. El joven quedó completamente devastado, sintió que todos sus esfuerzos no habían valido la pena y que su vida no tenía sentido, pues él nunca trabajó para darse una mejor vida él, sino para su madre, y ahora que ella no estaba, le parecía que no valía la pena seguir. Así que tras el entierro dejó de asistir al trabajo y a la escuela nocturna y se entregó a deambular por las calles a la espera de morir. José habría muerto seguramente en las calles de no ser por el dueño del restaurante, el hombre que 5 años atrás le había perdonado el robo de una gallina y le había ofrecido ayuda. Volvió a aparecer en su vida para ayudarlo. Aunque José tenía apenas 17 años, era prácticamente ya un bachiller y el tiempo trabajando en el restaurante lo había curtido con el negocio. Por lo que aquel hombre decidió arriesgar y aprovechó que su antiguo administrador había renunciado y nombró a José como la persona a cargo del restaurante. Más por gratitud con aquel hombre que por haber superado verdaderamente su depresión, José decidió aceptar. Además, el sueldo que se le ofrecía era casi 5 veces mayor que el que había estado ganando los últimos años.
Cuando recibió su primer salario, el joven se decepcionó un poco porque en realidad se le pagó la mitad de lo prometido, pero igual seguía siendo un dinero importante y ya para entonces él estaba recuperado y animado con la perspectiva de una vida como gerente. Y así transcurrieron los siguientes 20 años de su vida. En este tiempo, José se hizo todo un hombre. Hizo prosperar el restaurante como nunca. Logró hacerse a una mejor casa y compró un auto. Todo ello sin dejar de ahorrar sagradamente el 10% de su salario. Y lo mejor de todo, conoció a la mujer de su vida, una muchacha joven y trabajadora que como él había empezado desde abajo para ir escalando poco a poco y hacerse un hombre en el mundo de los negocios. Tras este tiempo, el dueño del restaurante le dijo a José que tenía que hablar con él. En la conversación le confesó que él era plenamente consciente de que cuando lo contrató 20 años atrás le pagó la mitad del sueldo que le había prometido. No se trataba de un engaño ni de un descuido. Aquel hombre viejo había estado guardando en una cuenta bancaria esa parte del dinero que aunque le correspondía a José, nunca le entregó. Era una cantidad de dinero importante y sumaba a los ahorros que José y su esposa habían hecho por su cuenta. Le permitían disponer de un capital considerable, así que José habló con su jefe y le dijo que le agradecía la ayuda prestada durante tanto tiempo, pero que había llegado el momento de volar emprendiendo su propio proyecto personal. Pero entonces, aquel anciano que se habría encariñado con José como si fuera un hijo, volvió a echarle una mano por tercera vez en su vida. Le dijo que por ese dinero que tenía ahorrado, se quedara con el restaurante, para que no se viera obligado a empezar de cero. José tenía 40 años en ese entonces. El empeño que le puso al negocio fue tal que 20 años después su patrimonio se había multiplicado y era el dueño de toda una cadena de restaurantes prestigiosa en la ciudad. Fue entonces cuando José, recordando sus años en que aquel hombre anciano lo ayudó, decidió acercarse él también a donde sus empleados para intimar con ellos y conocerlos más de cerca. Pero temeroso de que ellos se limitaran a interactuar con él por tratarse del jefe, decidió disfrazarse de mendigo. Supuso que quizá lo humillarían y que tendría que regañar a sus empleados por indolentes, pero para su sorpresa nadie pareció reparar en él. Sus empleados eran displicentes con la atención al público y les daba igual quién entrara y quién saliera del restaurante mientras su sueldo lo recibieran intacto a fin de mes. Sorprendido, don José decidió ir más allá y entrar a la cocina del restaurante. Supuso que no le permitirían llegar tan lejos y que entonces sí lo detendrían. Pero lejos de ellos siguieron ignorándolo y lo dejaron pasar. Lo que descubrió en la cocina lo hizo vomitar. Los cocineros se la pasaban despotricando del jefe por estar ganando dinero a costillas de ellos, así como de los clientes, por consumir platos de comida que ellos preparaban, pero no podían comer. En venganza, escupían la comida antes de servirla. Cuando José, todavía disfrazado de mendigo, decidió preguntarle qué hacían, lo invitaron a él a que escupiera también la comida. Fue entonces cuando el hombre no soportó más y vomitó. Reveló su identidad y les dio una cátedra a sus empleados, contándoles todo lo que él había tenido que pasar en su vida y cómo nunca convirtió su pobreza en resentimiento con aquel que le daba trabajo, sino en deseos de superarse y salir adelante. Despidió a todos sus empleados, pero para que también ellos pudieran rehacer su vida, los envió a casa con una jugosa liquidación a cada uno y, lo más importante, con una lección de vida que jamás olvidarían. Si el video te gustó, no olvides dar like y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete para conocer más historias como esta y comparte con tus amigos. Hasta la próxima.